Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Estamos ahora con Ricardo Escudero, director del portal Posición.pe. Ricardo, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Alfonso. Bueno, el Acuerdo Nacional es una institución que, como comentamos en el segmento anterior, data del 2002, fue, digamos, instituida por Alejandro Toledo en la debilidad de su gobierno justamente, y lo que busca es ser un espacio para establecer políticas públicas. Mucha gente dice si esto en verdad es así, o es una declaración simplemente y que no termina por ser algo que se concreta en que tenemos ahí un espacio para beneficio de los peruanos, sino básicamente para la foto de algunos que, digamos, circunstancialmente están dando vueltas alrededor del poder. ¿Qué piensas tú de este tema? Yo creo, con toda sinceridad y recogiendo la opinión de muchas personas, voy a hacer una comparación. El Acuerdo Nacional es como la Federación Peruana de Fútbol. El Acuerdo Nacional quiere llegar a grandes metas y a grandes logros. La Federación Peruana de Fútbol quiere llegar a algún mundial alguna vez en la vida. Aquí hay buenos jugadores, aquí también hay buenos jugadores, pero hay pésimos dirigentes y malos entrenadores. Y en ambos casos, la expectativa de la población no llega al nivel de los que pretenden, por un lado, conducir buenas políticas públicas y por otro lado, llevarnos a un campeonato mundial. En resumen, el Acuerdo Nacional, lamentablemente, no nos puede ofrecer hasta el día de hoy un resultado tangible. O sea, para la persona que está en la calle insegura, para que no tiene trabajo, para que no tiene una buena educación, para que vive apartado del Estado porque el Estado no llega a él, para ese Acuerdo Nacional aparentemente no le da un resultado que pueda viabilizarse. Y además, ¿qué es lo que pasa en el Perú? En el Perú tenemos que ir a un proceso muy fuerte de institucionalización. ¿Qué es institucionalización? Un poder ejecutivo asentado sobre bases que permitan gobernar el país. Y un poder legislativo que marque su agenda, que marque su rumbo y que sea el soporte necesario para que funcione toda la estructura y la dinámica del poder. El Acuerdo Nacional pareciera ser una especie de congreso informal. En el Perú debemos eliminar toda la informalidad porque perjudica la institucionalidad. Pero justamente sin partidos políticos institucionalizados, el Acuerdo Nacional da la impresión que es un espacio por lo menos informal, pero para poder dialogar de alguna manera ordenadamente o institucionalmente. O sea, es una contradicción en esencia, pero ¿es algo que es mejor que nada o no? En cierta parte sí, pero entonces en el Acuerdo Nacional no deberían estar los partidos que no representan a nadie, pues. Así de fácil la cosa, ¿no? Si no son instituciones, por ejemplo, ¿quiénes están en el Acuerdo Nacional? La Confederación General de Trabajadores del Perú, por María Santísima, no representan a nadie hoy en día en el país, pues. Así las cosas claras. ¿Qué organizaciones sindicales representan verdaderamente las aspiraciones, los derechos y la realidad de un trabajador que paga buenas cuotas sindicales para que sus dirigentes estén en ese Acuerdo Nacional para la fotografía del momento, nada más? Entonces no tenemos dirigencias sindicales buenas. Entonces está la CGTP y están otro tipo de organizaciones, algunos partidos políticos, pero son los mismos rostros de siempre. Es el mismo discurso de toda la vida. Y no se dan cuenta que si quieren armar una agenda de verdad o un foro de propuestas, de ideas, deberían ir hacia donde verdaderamente necesita el país, que son tres grandes campos: economía, seguridad y administración pública limpia, nada de corrupción. Y no lo priorizan. Claro, da la impresión que el Acuerdo Nacional es una suerte de salvavidas político cuando en ciertos momentos cada gobierno siente que el agua le está llegando al cuello. Así es, es el antihistamínico de la alergia que les produce el escozor de la protesta popular, sea en las calles, sea en las redes sociales, o sea en el mismo trabajo. Eso es la verdad. Pero no puedes vivir tú con ese tipo de amortiguadores políticos, porque el impulso social es mucho más fuerte. Y el gran peligro es que tú no puedes estar dándole tribuna tampoco a sectores radicales, a sectores extremistas que están aprovechando todo este tipo de reuniones de Acuerdo Nacional, de Comisión de Reforma, de Comisión Antitransparencia. La comisionitis y el asambleísmo no conduce a nada si tú tienes instituciones que debes fortalecer. Hay que fortalecer el poder legislativo, hay que fortalecer el poder judicial, hay que fortalecer aún más el Ministerio Público para que casos como estos de Odebrecht, por ejemplo, no estén pasando más de 10 días y ninguna oficina haya sido intervenida. Ningún sistema de cómputo e información ha sido capturado.
pareciera que le están dando tiempo al ratón para que se lleve el queso. Es lo más absurdo que puede existir. Hay que estar encima de esas cosas. ¿Cuál va a ser el futuro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para el 2017 desde el punto de vista político según tu perspectiva? Yo veo tres grandes problemas en resumen. Y justo venía conversando con un grupo de estudiantes de San Marcos de Economía, muy buenos chicos, y revisábamos un informe del Fondo Monetario Internacional. Y hay indicadores sumamente preocupantes que el gobierno no sabe explicárselo a la gente. Desde el 2013 hasta el 2016, el poder adquisitivo de los peruanos, nuestro dinero diario, ha reducido 14%, ha caído en 14%. ¿Y esto qué significa? Que hay clases medias que han ido creciendo y que están retrocediendo. ¿Cuál es la política económica de este gobierno para los que sostenemos el Perú, que somos distintos segmentos de las clases medias? No lo conocemos. Nos hablan de reducir el impuesto general a las ventas a partir de julio del próximo año. Es una buena idea, pero que lo hagan a partir del 1 de enero, porque si no, contablemente, tú te desordenas a lo largo del año. Entonces, tú puedes tener ideas buenas como gobierno, pero las están ejecutando mal como directivas. Yo no digo que el ministro de Economía esté equivocado, yo creo que está haciendo cosas bastante interesantes, pero no tiene un respaldo suficiente, político, de su propio partido, del propio partido de Pedro Pablo Kuczynski, sobre todo. ¿Y por qué ocurre esto si el partido de Pedro Pablo Kuczynski está más bien al contrario, tratando de soportar y tratando de batallar por las políticas que está implementando el presidente de la República y Fernando Zavala? No parece así, porque, por ejemplo, como te decía, hay tres grandes temas: economía, seguridad y administración pública, cero corrupción. En economía hay un avance, sin embargo, no se nota que hay un conjunto de políticas adicionales o de voceros del gobierno que le puedan decir a la gente qué significa un punto menos del IGB para tu futuro. Significa más informalidad, significa mejor acceso a un negocio, a producción, a comida. ¿Qué significa eso en palabras simples? Ningún vocero del gobierno lo dice. El ministro está solo. En la parte de seguridad integral, seguridad ciudadana, nunca hemos tenido tan mal ministro del Interior como lamentablemente lo es el señor Basombrío, que ni siquiera sabe que a su cargo está la Policía Nacional y la Policía de Tránsito, que en vez de tener figuritas para capturar a 2 o 3 pericotes, deberían capturar a esos miserables que conducen las combis y los taxis o transportes asesinos interprovinciales, que capturen esas unidades. Esa sería una recompensa de mejores resultados. Pero hoy día ha tenido Basombrío una presentación en el Acuerdo Nacional para decir de que, en efecto, está anunciado por el presidente del Consejo de Ministros, van a haber 10.000 policías más en las calles el próximo año. Bueno, va a haber 50.000 pericotes más en las calles, pues. Y de esos 10.000 policías, si vemos el índice de corrupción en la institución policial y el índice de deserción en el sentido de abandono de la pertenencia a la Policía Nacional del Perú, está aumentando. O sea, hay más policías que están pidiendo sus bajas cada año. Tú no puedes tener un ministro... ¿Y por qué ocurre esto? Porque tienes tú una institución totalmente desmotivada, desmoralizada, pésimamente pagada, sin infraestructura de servicios para el policía, para la esposa, para los hijos, ni siquiera para morirte bien. Esa es la gran verdad en el Perú. Bueno, el accidente que ha habido hace poco con estos 12 es un policías desastre, porque si tú no tienes infraestructura, claro, si tú no tienes infraestructura para trasladar de un pueblo de Apurímac a una zona minera donde unos miserables terroristas antimineros, porque esa es la palabra, hay sectores radicales, están promoviendo el conflicto social, y tú no puedes mandar esos policías, mándalos del Cusco. Pero es tan sencillo. Tú no puedes tener un ministro que no conozca la geografía del Perú. No puedes tener un ministro que esté buscando culpables, ¿no? ¿Quién es el culpable de que haya muerto? El chofer del ómnibus. ¿Quién es el culpable de que roben aquí? El serenazgo. ¿Quién es el culpable de esto? El coronel del puesto tal. Él es el culpable. Bueno, políticamente es responsable, porque es la cartera. Yo creo que, no quisiera creer adicionalmente, pero me parece que la incompetencia en el ejercicio de la función de seguridad pública en el Perú no nos puede llevar a seguir bajo este tipo de esquemas que son solamente puro bluff, puro bluff, puro bluff. ¿El tercer tema cuál es? El tercer tema es administración pública, sana, cero corrupción, cero corrupción. Hasta el momento no vemos 5 o 6 acciones directas para bajar la corrupción
al mínimo nivel posible en todas las, no solamente adquisiciones, nombramientos, promociones, viajes, almuerzos. Pero el presidente de la República nombró a esta comisión de integridad que la había representado el ex defensor del pueblo, que ha hecho un informe con 100 recomendaciones y además ha propuesto llenar un formulario donde se comenta cuáles han sido las actividades profesionales de esa persona en el puesto público en los últimos 5 años. El presidente ha dicho que más tarde el 31 de diciembre lo va a llenar él, de enero. Ya, Acaba de decirlo. Él y todos los ministros para transparentar de dónde han estado, digamos, trabajando en los últimos años. Eso es muy bueno. No, Alfonso, ¿sabes por qué? Eso se ha hecho en Chile con la señora Bachelet. Exactamente igual. Calco y copia. Todo igualito, igualito. Que también se llamaba comisión de... Igualito, Alfonso. El mismo plazo, el mismo tiempo, las mismas reuniones, las mismas convocatorias. Exactamente igual. Comisión de integridad, igual. Sí, Alfonso. O sea, es una copia chilena esta, no es una idea que nació en la cabeza de los asesores presidenciales. No, ni siquiera saben copiar bien las cosas. De la ministra Marisol Perestello. Sí, es una copia exacta de lo que se ha hecho en Chile y no ha dado ningún resultado. Así que deberían ser un poco más creativos, ¿no? ¿Sabes qué se necesita para luchar contra la corrupción? Es sencillísimo. ¿Qué es? Cumplir las leyes y hacerlas cumplir. Nada más, Alfonso. Simple y llanamente, que si un miserable le roba al Ministerio de Salud medicamentos y pone sobreprecios y traen equipos podridos que se revenden internacionalmente, que lo metan preso 20, 30, 40 años a él y que le quiten todos sus bienes. ¿Por qué no se hace eso? Cumplir las leyes. Nada más. En el Perú se está haciendo, y esto lo está metiendo gente de izquierda muy bien preparada, asambleísmo, comisiones, reuniones, y ¿qué le está pasando al ciudadano? No siguen robando, no siguen matando, los delitos cada vez son con más violencia, por menores montos. Ahora un chico en comas, le quieren robar el celular, él se asusta, lo tira sobre el muro de una casa y le meten un balazo. A ese nivel se está yendo en el Perú. El día de hoy le han robado a un acopiador de alimentos los alimentos. No me frieguen, pues perdóname la palabra, discúlpeme. A mí me indigna realmente, me indigna totalmente que en el Perú estemos pensando qué leyes vamos a poner. Tenemos más de 30.000 leyes. ¿Para qué las tenemos? ¿Vamos a tener 10.000 policías más? ¿Para qué los vamos a tener? Si ni siquiera les compran las balas para que las puedan usar, y si las usan, los acusan encima a los policías. O sea, el policía es el culpable de chapar al malhechor. El policía le tiene que preguntarle al ladrón: compadre, ¿qué calibre tienes? 38. Uy, tengo 44, no te puedo disparar. Regreso en un rato. En el periódico sale, no sé qué ministro, me dio mucha risa, un policía dijo, equipo policial logra hacer huir a malhechores luego que desmantelaron una cabina de internet. ¿En qué país estamos? O sea, la policía viene, váyanse ladrones, váyanse, y los ladrones se van. El titular debería ser: policías capturaron a los ladrones, fiscales los procesaron adecuadamente, jueces los condenaron. Eso es lo que necesitamos para luchar contra la corrupción. Valores y virtudes. Valores y virtudes. Esas cosas. Y cumplir las leyes. Hacerlas cumplir. Dar ejemplo, dar ejemplo. Esa es la verdad, Alfonso. Para terminar, Ricardo, ¿qué, digamos, visión le podemos dar a los peruanos desde el punto de vista político para el 2017? Yo no quiero ser pesimista. Desde el punto de vista de los partidos y de lo que viene ocurriendo en la política nacional, lo veo mal, porque están que se pelean por dimes y diretes y se pelean por ver quién tiene la sartén y si le pone un huevo o dos más una salchicha. O sea, por tonteras se están peleando. Yo lo que más bien quiero llamar es a la reflexión de la gente. Participen en las redes sociales, entren, abran su Twitter, entren a Facebook, llamen a un programa de radio, escriban a los medios de comunicación, participen. ¿Ustedes quieren que el Perú cambie? ¿Ustedes quieren que el Perú mejore? ¿Quieren hacerlo de verdad? Participen, hablen, lean. No lean solamente un periódico, lean libros, eduquen a sus hijos. Hagan eso para que el Perú pueda cambiar y no tengamos gente que esté pensando siempre en tener más leyes y más comisiones para terminar llevándose ellos las comisiones y ser protegidos ellos por esas leyes y no los peruanos. Eso es lo que espero, Alfonso. Muy bien. Ricardo, gracias por acompañarnos. Muy amable por tu presencia esta noche en Redes y Poder. Bien, amigos, esa era la participación en Redes y Poder de Ricardo Escudero. Ahora vamos a tener otra conversación para hablar
de economía, y vamos a hablar de economía con un economista que tiene, bueno, una experiencia amplia, y él es Miguel El Oso Santillán, que ha estado en el extranjero hasta hace unas horas y que tan pronto llegó lo pudimos invitar a Redes y Poder para que nos cuente, bueno, cómo ve la situación de la economía nacional, ¿no es cierto?, en la perspectiva del 2017. Vamos a poder tener ya ese chispazo que todos esperamos para que la economía surja y levante. Hay que esperar algo especial. ¿Qué puede pasar con la inversión pública, con la inversión privada? ¿Qué va a pasar? Miguel, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Gracias por acompañarnos. Oye, no sé qué virtud tiene este programa que justo me llaman cuando bajo del avión. En julio del año pasado, cuando regresé de un viaje de placer que también fue de estudios en Colombia, me entrevistaste y justo en ese programa que lo debes tener guardado, te dije que la ola brasileña, el año pasado te lo dije, que había mucha gente que iba a saltar por este problema. Y gracias a Dios el tiempo nos dio la razón. O sea, ¿tú crees que tienes una bola de cristal, por lo visto? No, simplemente hay que juntar los puntos de un tablero y te das cuenta por dónde viene la mano. Bueno, ¿qué puntos has juntado tú para hablar de la economía? ¿Cómo la ves para el próximo año? Tú eres economista. Sí, mira, yo creo que el próximo año es un año muy difícil para el Perú. O sea, si bien hemos recuperado exportaciones del 33.000 millones, a este año van a ser 35 y se espera que sea 37,5, 38.000 millones el próximo año, que sería fantástico. Uno diría que vuelve la inversión privada con fuerza y cosas por el estilo. El ministro de Economía ha dicho que se van a destrabar inversiones y que ahí pues siempre te hablan una danza de millones que van a venir. Yo creo que cualquier inversionista sensato le queda claro que mientras que el tema político y la dirección de este gobierno no quede clara, nadie va a poner un dólar en este país. ¿Tú crees que la parte política está contaminando ya en este momento, caramba, la economía sin poder zafarnos de justamente esta suerte de enfrentamientos y de indefiniciones que estamos percibiendo? A ver, yo creo que fue un error cuando muchos analistas la década pasada dijeron que la economía va por un lado y la política por otro. Y es un grave error. La economía y la política van a estar juntos siempre. No hay forma de separarlos. ¿Por qué? Porque la economía, las reglas de la economía se aplican sobre seres humanos que tienen ciertos valores y aspiraciones, ideales, etc. Y eso hace que tengan una opinión política, de la polis, de donde viven. Por lo tanto, se retroalimenta la economía y la política. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos un gobierno fuerte. Se enfrenta al Congreso, a la primera mayoría del Congreso. Se llegan a recursos como estos diálogos inútiles. Se pasan 6 horas, habían 4 temas, solamente han tocado uno y difieren para el 5 de enero el siguiente tema. ¿Qué le dice eso a un inversionista internacional? ¿Hay paz social? ¿Se han puesto a correr algo? Definitivamente, si te dicen que vamos a hablar de 4 cosas y hablas de una, 6 y horas. las otras 3 no sabes cuándo, sino el 5 de enero vamos a ver sobre qué y cómo será. Claro. O sea, ya eso es un poco extraño, ¿no? Claro, además, mira, no tienen capacidad de manejo de los conflictos sociales. O sea, quien quiere invertir ahora en los temas que en el Perú tiene una ventaja competitiva, que es minería, gas, petróleo, te quiero ver, pues. A ver, saca un proyecto. No hay posibilidad. Dice, el mismo PPK dice que va a ir a la zona de Tía María, a la provincia de Islay, a tratar de convencerlos. ¿Qué es esto? O sea, ninguna autoridad del Estado peruano puede ir en este momento a la provincia de Islay a dar la versión del Estado peruano sobre lo bueno, malo o feo del proyecto Tía María. ¿Por qué? No lo dejan entrar. O sea, tú dices que si pero Pablo Kuczynski va a Islay, ¿no lo van a dejar entrar? Discúlpame, cualquier funcionario público. ¿El presidente de la República? El presidente de la República irá, le harán pues un almuercito, lo vestirán, seguro le pidan que baile y lo mecerán. Pero cuando vayan los funcionarios públicos que tienen el poder de decisión sobre ciertos temas de los proyectos, a esos no lo dejan entrar. A ver si entra un OEFA, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, a dar charlas de lo que significa la presencia de ese proyecto. Ya, pero entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿y cómo que no nos vas a dejar entrar si somos el Estado? ¿Cómo que no vamos a poder entrar? Bueno, pues, trata de entrar. Para empezar, te va a recibir un paro y si sigues insistiendo, aparecen los guaraqueros de nuevo. Y si sigues insistiendo, aparecerá Marco Arana, que eres un entreguista, aparecerá Verónica, para capitalizar el tema político de la zona. Así estamos. Ya, no te sorprendas. Y esto no se puede cambiar, o sea, según tú, o sea, estamos casi
con un futuro fatídico, o sea, no hay solución. A ver, es que el tema de la O solución... está siendo muy negativo, has venido un poco medio con el ojo cargado del extranjero. A ver, mira, yo he ido a Chiapas, o sea, he estado en México. ¿Has estado en Chiapas? He estado en Chiapas, en México. He ido a ver la experiencia concreta de... En Chiapas es un lugar hermosísimo, una de las zonas más hermosas que tiene México. Así es. Pero ahí se practicó... La revolución. El Claro, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así es, claro. Y es la experiencia mundial del ecosocialismo que nos quiere imponer nuestro amigo Marco Arana. O sea que ahí sí funciona. No funciona nada. Ah, tampoco funciona ahí. No, Marco ya se retiró. Ya no va nadie de Hollywood, ya no va la viuda de Mitterrand. O sea, en su momento fue noticia. Enero 94. 23 años después, los indígenas ya transaron con el gobierno, que le da un proyecto tipo Juntos, le dan Procampo, le dan Nuevo Amanecer. En otras palabras, le dan plata y los tienes contenidos ahí. Supuestamente tendrían asociaciones campesinas. O sea, tú dices que el gobierno en México ha tenido que resistir, o mejor dicho, aceptar una extorsión de estas personas para poder tener, los tienen contenidos ahí. Ahí. Los tienes contenidos y en ahí. el Perú, ¿tú crees que se replica o se va a replicar una cosa parecida? O sea, acá si tú no le das a las comunidades que están alrededor del proyecto minero, estás muerto. Claro, porque han llegado a tomar esto de la licencia social como un permiso para extorsionar. Así de simple. Entonces te consigues estos abogados de tercera que aparecen ahí, que se visten de indígenas o se hacen pasar por indígenas, diciendo que representan los intereses de los frentes de defensa. Y, cuéntame, ¿el tema de las Bahamas está cerrado? No creo que esté abierto. ¿No es cierto? O sea, fueron 45 días después el segundo vicepresidente, ministro de Transportes, a darle un plan de desarrollo, en el cual hay muchas cosas que ni siquiera fueron consultadas a la empresa y el Estado peruano quiere que la empresa las haga. A ver, explícame eso. Ha ofrecido 2.000 millones de soles el señor Martín Vizcarra. Ya. ¿Cuánto va a venir de la empresa? ¿Le han consultado a la empresa? Ya pues. Todavía no sabemos. Cuando fueron la primera vez por el tema de esta carretera de acceso, ¿ya? Que aparece en el inventario de pistas o de carreteras nacionales el 27 de julio a la salida del señor Ollantaytamala. Esa carretera se convirtió en nacional a pedido de los alcaldes distritales y el provincial. Ahora, si pasa por comunidades, ¿a quién le toca expropiar eso? ¿A la empresa privada o al Estado? El Estado tiene que expropiar eso. Por supuesto. Ya. Entonces, ¿qué pasó cuando fue Vizcarra la primera vez? ¿Qué pasó? Con Marisol Perestello. Claro, y dijeron que la empresa les iba a pagar la carretera. Oye, un momentito. Ahora la va a pagar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Debo entender que eso es lo lógico. Claro, pero claro. no puedes ir a una población a decir que la empresa lo va a pagar cuando eso es ilegal. La expropiación en el Perú, según la Constitución, se puede dar siempre y cuando la haga el Estado pagando un justiprecio. Ya, ahora, existe esta, digamos, sensación de que cerrando carreteras tú vas a poder tener beneficios para tu comunidad. Eso ya es una regla en el Perú en este momento. Mira, ¿quién la ha permitido? ¿Es el gobierno de Ollantaytamala? no, desde Toledo. Desde Toledo ya, venimos perfecto, con esto. pero estamos en PPK. Sí. Ya, ¿y? No hemos aprendido, pues. No hemos aprendido a manejar conflictos sociales, no hemos aprendido a adelantarnos a los temas. Lo que pasa es que... Hay 166 conflictos sociales, de los cuales 50 están activos. Por supuesto. Y casi ahí, o sea, latentes y complicados en este momento en el país. Por supuesto. Y además te cuento uno que viene, que tiene que ver con lo que habló la señora Letona. Tú eres boca salada, que es que algo pasa. Entonces, ¿qué pasa? Supuestamente en la facultad de delegadas tiene que ver todo el tema de la minería informal e ilegal. Así es. ¿No es cierto? Que el gobierno de Humala tomó la batuta Manuel Pulgar Vidal, hizo un sancochado, nunca se resolvió nada. Muy bien, a septiembre de este año solamente hay 125 empresas que se han formalizado. ¿De cuántas? Te digo, el universo son... el más bajo número es 350.000 mineros informales. 350.000, ¿y hay cuántas? 121 empresas que significan... No 121.000. No, 121 que significan 7.125 personas del universo de 350.000, ¿ok? Entonces, ¿Y como el las demás? gobierno, supuestamente la fiscalía los debería buscar de oficio. ¿Qué ha pasado? El gobierno va a dar O 3 sea, años debería más. capturarlos y meterlos a la cárcel. Así es. A 350.000 peruanos. Un imposible. Entonces, este gobierno que vas a decir, voy a patear la formalización 3 años más. ¿Pero qué ha hecho? Según lo que he leído del proyecto, dice que les van a cortar el tamaño de la concesión. Vale decir, un minero artesanal tiene hasta 1.000 hectáreas. Un pequeño minero tiene hasta 2.000. Al de 2.000 se la van a bajar a 500. Al de 1.000 se la van a bajar a 100. Y la capacidad de extracción se la van a bajar de 350 al mediano, o al pequeño, mejor dicho, a 100.
Entonces, eso ya te va a destapar un conflicto en la primera semana de enero, cuando salga publicado esto. Entonces, ya solitos, ellos mismos, que no tienen fuerza, que se enfrentan al Congreso, etcétera, se van a cargar ellos solos un nuevo conflicto. Ya, ¿no está siendo muy pesimista? Pero si quieres te consigo la propuesta de decreto. O sea, por favor, yo sé que hay un Dream Team, ese Dream Team no es suficiente, necesita ayuda, déjense ayudar. ¿Tú crees que no se dejan ayudar? Yo creo que hay mucha gente que le falta, digamos, pueden ser muy técnicos de pizarra, pero le falta calle. Falta de calle, yo diría más, digamos, una cosa son los libros y la pizarra, otra cosa es la experiencia de vida. Y eso es lo que falta ahí. Yo creo que falta eso porque además acuérdate que los textos fueron escritos por un mundo anglosajón. Al menos en economía los textos son anglosajones. Muy bien. Muchas gracias. Un placer. Muy amable por acompañarnos. Bueno, feliz año, ¿no? Sí, claro. Reventaremos bastantes cohetes en la noche. Vamos a ver, ojalá que eso traiga beneficio para todos los peruanos. Gracias por acompañarnos. Bueno, disculpa estas palabras, pero creo que es mejor ser sincero que engañarnos. Sí, por supuesto que sí. Gracias, Miguel. Un gusto. Bien, amigos, eso era todo por hoy. Ustedes han escuchado varios testimonios interesantes esta noche, importantes. Usted reflexionenlo en casa, que es donde yo siempre creo que hay que pensar en la almohada, con la gente que uno más quiere. ¿Qué cosa es lo que el Perú debe hacer? ¿Qué debemos hacer los peruanos? Por lo menos conversar de política para comenzar. En realidad es eso. Gracias por todo. Mañana nos vemos a las 8 en punto de la noche en una nueva edición de Redes y Poder. Por hoy esto es todo. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos.